Y ahora sí, como comentamos en la apertura, estamos en comunicación con Cecilia Segura, es socióloga y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todes, y vamos a hablar con ella porque el sábado pasado desalojaron a las familias que estaban viviendo en Casa Pringles ATR, Autónoma, Territorial y Reparadora. Muy buenos días, Cecilia. Agustina te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, nosotros venimos siguiendo el caso de la Casa Pringles desde aquí, desde por supuesto lo que es nuestra comuna, lo que abarca Almagro y Boedo, pero bueno, el sábado amanecimos con esta desesperante noticia. ¿Qué es lo que sucedió en Casa Pringles el día sábado? Mira, específicamente en sábado a la mañana, muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, llegó la policía para desalojar a 10 mujeres y 15 niños, niñas, adolescentes que viven en la Casa Pringles, que es un inmueble del gobierno de la ciudad, paradójicamente, en un contexto de tanta crisis, donde los alquileres están impagables en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, el mismo gobierno de la ciudad, inicia e impulsa un desalojo de estas mujeres que estaban con sus niños viviendo en este inmueble aproximadamente hace 1 año y medio. Sí, lo que mencionás de que pertenezca al gobierno de la ciudad es un dato totalmente importante, porque muchas veces para los desalojos se argumenta que hay un tercero privado que está solicitando tomar propiedad sobre su inmueble. En este caso es el propio gobierno de la ciudad tomando una muy clara definición de desalojar a esa gente que allí habita y además trabaja por beneficios para lo que es, digamos, la comunidad. Sí, aparte, mira, ese inmueble es un inmueble que fue donado a la ciudad de Buenos Aires por Sibori, por el artista, sí, para que tuviera un objeto social y cultural. Y lo que hace el gobierno de la ciudad en el 2009 es declararlo innecesario para la gestión del gobierno de la ciudad a través de una ley, la 3397, lo desafecta y lo empieza a subastar. sí. Ese inmueble está vacío, las 7 veces que se subastó quedó desierta la subasta, significa que no hubo ninguna oferta, y en vez de refuncionalizarlo, digamos, es claro que ese inmueble sí se necesita para la gestión, que hay muchísimas necesidades en la ciudad, desde vacantes en las escuelas y en nivel inicial, hasta vivienda y la necesidad de que el gobierno de la ciudad intervenga generando alternativas para la vivienda. Pero además también se necesitan hogares para mujeres, como en este caso, que muchas de ellas son víctimas de violencia de género, y el Estado no solamente que se desentiende del bien y lo pone en el negocio inmobiliario, sino que tampoco genera las políticas necesarias para esas familias, porque el Estado tiene la obligación que proteger a esos niños y a esas niñas que están en esa casa, y a esas familias y a esas mujeres tienen la obligación de garantizarles una vivienda. Y en vez de hacer eso, las deja en la calle, las desaloja en esta situación de su propio inmueble, de un inmueble en el que además no tiene una presión de un tercero, claro. No puede alegar que no tiene presupuesto, además no puede alegar que tiene presupuesto porque sabemos hoy ya que la Ciudad de Buenos Aires el año pasado tuvo un superávit de 133.000 millones. Claro. ¿Y esto qué significa? Nosotros, desde el Frente de Todos, siempre cuestionamos al gobierno de la ciudad dónde decidía elegir el presupuesto. Por ejemplo, planteamos, no sé, nos parece una barbaridad que se gasten 25 millones de pesos por día en publicidad cuando hay tantas necesidades que son prioritarias en la ciudad. De educación, de vivienda, de infraestructura escolar, de mantenimiento. Entonces discutíamos cómo se gastaba ese presupuesto y decíamos que nos parecía que era un presupuesto que estaba orientado al mercado y que no tenía sensibilidad. Pero ahora, no solamente eso, sino que ahora lo que tenemos es un gobierno de la ciudad que le sobra dinero, es muchísimo, 133.000 millones, y en vez de destinarlo a atender las políticas que tiene obligación de atender, tenemos en la ciudad de Buenos Aires que se muere gente en la calle, que se muere gente de frío, que se muere gente enferma, que tenemos niños y niñas en la calle, y los que no están en la calle, los que lograron encontrar un techo, unirse, protegerse y hacer una familia en un momento de mucha vulneración de derechos, porque estas mujeres han sido vulneradas en sus derechos, sí. El gobierno de la ciudad las vuelve a revictimizar y vuelve a vulnerar sus derechos en vez de protegerlos. La verdad que es prácticamente escandaloso, digo, en términos conceptuales,
la crueldad con la que se han manejado en este caso. Total, y la exageración respecto al operativo, ¿no es cierto? Porque tengo entendido que hubo cerca de 100 policías, vallas que blindaban el acceso a las personas que se estaban acercando a colaborar, a ayudar, a presenciar lo que estaba sucediendo. Totalmente desmedido el operativo, 100 policías para desalojar a 10 mujeres, y esta situación de que quienes acompañan a estas mujeres y quienes realizan política en la comuna, que siempre se encuentran en vinculación con ellas, bueno, no se las dejaba acercar al inmueble. Bueno, mira, es impresionante. Pusieron un vallado en cada una de las esquinas. Estamos hablando, yo lo quiero volver a repetir, estamos hablando de 10 mujeres, con 15 niños. Ese día había alrededor de 20 niños, niñas, adolescentes. Claro. Mujeres. Un despliegue policial vallado en cada una de las esquinas, carros, celulares de la policía, impresionante, como si, no sé, como si estuviesen por hacer un allanamiento en algún lugar vinculado con el narcotráfico, o con el contrabando. No, estamos hablando de 10 mujeres solas con sus hijos. Impresionante el despliegue. Cuando yo llegué con el subsecretario de Vivienda de la Nación, Mariano Longo, de la Secretaría de Niñez, nos acercamos, hablamos con la abogada defensora, con Paula Villani, que es la abogada defensora de estas familias. Ella nos puso en tema de la situación porque había una mesa de negociación y nosotros sabíamos, de hecho el año pasado presentamos una declaración de preocupación por esta situación en la legislatura, sabíamos que había una orden de desalojo y que había una mesa de negociación porque las mujeres tampoco se negaban a mudarse. Dijeron, bueno, vamos a mudarnos, lo que no podemos es quedarnos en la calle con nuestros hijos. Bueno, veamos qué alternativas podemos buscar. Y el gobierno de la ciudad no les dio ninguna alternativa y estaba en la mesa de tratativas para ver cómo se podía solucionar y dan la orden de desalojo, la verdad que hay que decirlo, un sábado con lunes, martes, feriado, donde muchas de las oficinas y los organismos públicos que tienen responsabilidades no contestaron, no fueron, otros sí, después podemos hacer separar responsabilidades, el deslinde de responsabilidades, quienes sí estuvieron y quienes no, pero realmente oficinas y que tenían que estar no estaban, algunos le dijeron simplemente que no trabajaban los sábados, y menos un feriado, un fin de semana largo. No, es que es una locura, entre gallos y mediodías, ir a desalojar un día sábado, porque como vos bien decís, había mucha atención puesta sobre el inmueble y sobre la situación de estas familias, y realmente no se esperaba que un sábado, entre fin de semana tan largo como el que fue vayan a hacer una cosa así. La verdad es absolutamente una locura y está, bueno, ya sabemos, muy pero muy mal. Y el operativo encima terminó con personas detenidas. ¿Sabés por qué los detuvieron y en qué situación están? Esto es impresionante. Nosotros llegamos con el secretario, hablamos con la abogada, conversamos con los funcionarios del gobierno de la ciudad que sí estaban, porque estaban del VAP, de la ciudad de Buenos Aires, y nos pusimos a conversar con ellos. Había una situación de tensión. Por supuesto se acercaron las organizaciones sociales, políticas, los vecinos de la zona que conocían a estas familias, con las que se había tejido toda una red de solidaridad, había un merendero, había psicólogas que trabajaban con las mamás, realmente había una red de contención y de solidaridad, que es lo que debería generar el Estado, claro. Pero el Estado no solamente no lo generó, sino que además lo generan los vecinos y las organizaciones del barrio. Estos se acercan al ver la situación, el despliegue, también las mamás se comunican y les piden que los vayan a ayudar porque por supuesto se asustaron muchísimo. Sí. Y los niños, imagínense, los niños que de repente en tu casa entre y se llene de policías como si fuera una situación casi bélica, absurda. Sí, como si hubieran cometido un delito, ¿no? No, exactamente. El Estado que tiene que protegerlo, porque esto es a estas personas a las que precisamente hay que proteger, y que la Constitución de la ciudad establece que tiene que proteger, y la ley dice que tiene que proteger. No solamente que nosotros creemos que deben hacerlo, sino que además es una obligación que tienen. Bueno, voy a los hechos. Sí. Llegamos, nos ponemos a hablar con los funcionarios, decimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver? Hablamos con la familia dicen, bueno, que ellas se van a mudar, pero ¿a dónde se van a mudar? En principio les ofrecen mudarse a un hotel en Ciudadela. Ellos les parecía muy lejos en esta época escolar, no querían cortar la continuidad escolar de los niños y las niñas, como le pasa a cualquier mamá o papá que no quiere cortar la continuidad escolar, es lógico y también es un derecho de ellos. Así que se resuelve ahí que les van a buscar hoteles por la zona, transitoriamente, hasta que se encuentre una solución
para cada una de las familias o para todas las familias en conjunto, para lo cual se establece una mesa que se va a juntar hoy a las 12:30 en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, una mesa con distintos organismos en los que se van a convocar al Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General, al Consejo de Niños y Adolescentes, entre otros organismos, y que van a ir las mamás y las mujeres que habitaban la casa, a efecto de encontrar una solución más estable y más permanente. Sí, que es una promesa complicada y una promesa difícil de creer, ¿no? Ahora, si querés, vamos a eso respecto a las políticas habitacionales y las alternativas de la ciudad. Pero acá hasta los hechos eran, bueno, las mamás y las familias se acuerdan que se van a retirar, algunos de los niños, por supuesto, fueron a otras casas de vecinos para no estar ahí presentes ante el operativo policial porque se asustaron mucho. Una de las nenas tenía una afección psicológica, se puso a llorar, se puso muy mal, obviamente los niños y las niñas se angustian, una situación realmente innecesaria y muy triste, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Íbamos a firmar un acta, estábamos elaborando el acta, hablando con los funcionarios, hablando con el comisario, y me llaman del otro lado del vallado diciéndome que se están llevando a personas detenidas. Digo, no puede ser, nosotros estamos acá, ya se acordó todo, las familias se decidió que entrara un camión de mudanza, dejamos entrar un camión de mudanza, las familias se empezaron a subir los muebles y las pertenencias de las familias al camión de mudanza. Entonces salgo, digo, bueno, no puede ser, digo, acá ya está, no hay ninguna tensión, no hay ningún problema, entonces llegó un acuerdo, están todos conformes con el acuerdo, me acerco hasta la esquina y lo veo al comisario, entonces le digo al comisario, mirá, efectivamente hay una persona detenida en un celular, le digo, mirá, esto ya se resolvió, él pudo manejar el operativo sin violencia, que era uno de los principales objetivos que teníamos, y que pedía, por supuesto, a las familias que no hubiese violencia, que no generaran más tensión, ya se había resuelto, digamos, de manera favorable para el objetivo que ellos tenían, que era desalojar a las familias, lo habíamos logrado que sea sin violencia, no había ningún motivo aparente para estar en una situación deteniendo personas. Entonces, obviamente las organizaciones dijeron, no, miren, no detengan a esa persona, no corresponde que la detengan, se generó una situación de tensión y empezaron yo estaba ahí, vinieron como otras fuerzas que vienen como con protecciones y de negro, no sé qué, y empezaron a llevarse a vecinos que estaban ahí y llevarlos a los celulares y detenerlos. Sin ningún tipo de razón, nada. Absolutamente desproporcionado. Claramente acá había una intencionalidad política de reprimir, de mostrar un mensaje. Yo creo que hay una necesidad política que el gobierno, algunos de los candidatos piensan que tienen en función de su interna, de mostrarse muy duros y represivos, bueno, repitiendo esto que de los fuertes con los débiles, con aquellos que hay que proteger, todos los recursos del Estado represivos y la crueldad y la violencia, y frente a los hechos de solidaridad también censurar y reprimir y aleccionar, porque a una de las personas que se llevaban detenidas, cuando la agarraron, le dijeron, se te van a acabar las ganas de seguir ayudando a los otros. Oh, no, Dios mío. Y precisamente mostrando cuál es el objetivo de fondo, que si hay injusticias sociales y si hay organización para tratar de detenerla, para tratar de combatirla y para promover otras prácticas mucho más saludables en la sociedad, como es la solidaridad, las redes, la contención, la ayuda entre todos, objetivos comunes, que eso hace que en la sociedad haya menos violencia, que sea más segura. Bueno, precisamente eso es lo que buscan combatir. Totalmente, muy claro lo que nos compartís, Cecilia, la reflexión que haces, y bueno, también muy claros los hechos y cómo los cometen. Digo, no están ocultando nada y justamente están haciendo, digamos, están honrando hacer las cosas de esa forma porque es lo que buscan para difundirse en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yendo un poco para adelante, cómo continúa la situación. Hoy en día entonces el inmueble se encuentra vacío. No se entiende muy bien para qué, suponemos que lo van a volver a someter ay, no me sale la palabra. A subasta. A subasta, ahí está, muchas gracias. Suponemos que ese es el destino que está queriendo usar el gobierno de la ciudad, pero bueno, ¿qué está pasando hoy en día con las familias que entiendo fueron reubicadas? Mira, por un lado tenemos las familias reubicadas que están en los hoteles de la ciudad, que sabemos que no están en muy buenas condiciones, a veces a algunos falta agua caliente, hay muchos roedores, digamos, hay una situación ahí muy concreta que
sabemos y conocemos por las personas que viven en situación de calle, porque hemos tenido que atender algunas situaciones y sabemos que los hoteles están en estas condiciones. Sí. Por otro lado, hoy va a haber una mesa de negociación con el gobierno de la ciudad. Las mujeres lo que quieren es buscar alguna forma o alguna alternativa para dar una solución y una estabilidad a la vivienda, porque tienen además niños y niñas que tienen que llegar a la escuela, que tienen que tener controles de salud. Bueno, en función de estas necesidades, quieren tener un lugar permanente y que esté en condiciones. Que esté en condiciones me refiero que no tenga peligro de derrumbe, que no haya roedores, que haya agua caliente, digamos, condiciones básicas. Básico. Y sí tienen la expectativa de tener una solución habitacional más permanente, no vivir en esta situación de inestabilidad que genera tanta angustia que uno no sabe dónde va a vivir mañana. Y que también le pasa a muchos inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, y que eso sería muy importante que destaquemos, porque hoy son estas mujeres y mañana puede ser otra familia, porque está pasando de familias que no pueden pagar el alquiler, que se endeudan con las expensas y que terminan siendo desalojados. También. Y frente a esto, el gobierno de la ciudad no tiene ninguna alternativa más que un subsidio que te da con monto máximo 50.000 pesos. Para ir a los hoteles que están estallados de personas y en estas condiciones, porque los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, para poder alquilar con este subsidio, están en estas condiciones. Y no hay absolutamente ningún otro programa. Si uno analiza el presupuesto, en algún momento había programas. Es imposible, sabemos que es imposible para una familia incluso de clase media acomodada poder comprarse una vivienda si no tiene acceso al crédito. Bueno, en algún momento había un programa que se llamaba TPIC, que era techo, proyecto y construcción, estaba Mi Primera Casa Va, estaban los créditos de la 341, los colectivos y los individuales, o sea, había un paquete de soluciones habitacionales que podían ser más o menos adecuadas, pero que brindaban algún marco. Claro. Ahora no hay nada. Tienes una situación de crisis y te dicen, no, están todos los programas parados, todos los programas desfinanciados. La verdad, no es el gobierno sí. de la ciudad que tiene que hacerse responsable de generar políticas habitacionales. Eso es lo que ellos creen. Bueno, la verdad es que están muy alejados de la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier persona que trabaja y alquila, que la mayoría de las personas en la ciudad de Buenos Aires, las familias, trabajan y alquilan. Sí. Y muchas de ellas trabajan en situaciones de formalidad, o sea que pueden acreditar un ingreso y con alguna ayuda del Estado, que tienen en este momento superávit, o utilizando estos inmuebles, porque esto yo te quería decir, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, María Migliori, dijo que ese espacio, que las habían desalojado porque ese espacio está en condiciones de infraestructura con problemas, con peligro de derrumbe. Sí. Y entonces ese lugar lo iban a arreglar y iban a hacer un lugar de contención y de un centro convivencial para mujeres víctimas de violencia de género, que precisamente es este grupo de mujeres. Pero cuando nosotros miramos la normativa o miramos las resoluciones, no hay ninguna medida que se haya tomado para volver a afectar a este bien. Este bien sigue en las mismas condiciones. Entonces nos gustaría saber si efectivamente este inmueble se va a utilizar para el objetivo que fue donado y para el que se necesita en la ciudad, bueno, que tomen medidas concretas para hacerlo, que no sea solamente cuando hay una situación de crisis que genera rechazo, salir en los medios y plantear vamos a hacer este proyecto. Totalmente. Porque si hubiera sido este proyecto podríamos haberlo organizado de otra manera en las mesas de negociación previa. Totalmente, incluyendo a estas familias que allí habitan, que son quienes conocen la situación y quienes tienen ganas de trabajar a por ello. Cecilia Segura... Agustina, sí. Una cosa te quiero decir. Dime. Nosotros tenemos otro objetivo, que estas mujeres están afectadas en una causa por usurpación. Lo que nosotros queremos es que este expediente se cierre Sí, claro. sin ningún tipo de consecuencias para estas mujeres que el Estado debe proteger. Totalmente. Eso sería uno de los objetivos que nosotros tenemos, porque parte de este proceso y de esta política de la crueldad, si queremos decir, de no destinar recursos que se tienen a obligaciones que tiene el Estado para proteger derechos, es también la persecución a través de la justicia penal. Sí, Y esto sí totalmente. trae consecuencias después muy complejas Por para supuesto. estas familias. Por supuesto, además de que es una causa totalmente injustificada, digo, trae consecuencias a largo plazo, así que efectivamente, bueno, seguiremos luchando y seguiremos reclamando que este expediente se cierre, seguiremos reclamando que encuentren una solución definitiva a estas mujeres y que el gobierno de la ciudad, por supuesto, empiece a implantar algún tipo de política para la situación habitacional en nuestra ciudad, que es verdaderamente desastrosa. En perspectiva, desde mi punto de vista, si siguen candidateando gente como Jorge Macri, que plantea que
cajeros automáticos son monoambientes para la gente en situación de calle, esta situación no va a cambiar, así que también convocamos a la reflexión a la hora de votar, a la hora de elegir qué proyecto de ciudad queremos, se tengan en cuenta todas estas situaciones, porque es el mismo modelo represivo que vimos este fin de semana en Jujuy, es el mismo represivo, es el mismo modelo exclusivo y excluyente de las personas en vulnerabilidad, que también, y dentro de los reclamos que vos mencionabas, y ojalá pueda ser así, les encuentren una ubicación a estas mujeres permanente y dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque muchas veces en estos casos se los quiere mandar a provincias, se los quiere mandar a otros lugares. No, son habitantes de la ciudad de Buenos Aires, merecen habitar este suelo tanto como cualquier otro porteño, así que la verdad, Cecilia, muy claro todo lo que nos decís, esperamos poder volver a hablar con vos muy pronto y ver cómo continúa avanzando la situación.